Hola, ¿qué tal amigos? En el día de hoy estaremos hablando del duelo, un tema bien sensible y doloroso para todas las personas que hemos pasado o estamos pasando por un proceso de duelo. Cuando hablamos de duelo, tenemos que mencionar que es un proceso psicológico que se produce tras una pérdida, una ausencia, una muerte o un abandono. Es diferente para cada persona. Algunas presentan diferentes síntomas emocionales y físicos como ansiedad, miedo, culpa, confusión, negación, depresión, tristeza, shock emocional, entre muchas más. En esta parte del duelo existen fases o etapas en las que transcurre. Una de ellas es la negación. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir no puede ser? ¿Cómo ha podido ser? No es justo, no puede estarme pasando a mí. Son frases que todos hemos dicho alguna vez en la vida. La negación es un escalón inevitable que hay que atravesar y del que finalmente hay que salir para poder digerir la pérdida. Negar es una manera de decirle a la realidad que aún no estamos preparados. Muchas veces por el impacto de la noticia dejamos de escuchar, de entender, de pensar. Luego aparece el enfado. Lo primero que debemos hacer con la rabia es reconocerla y aceptarla para poder sacarla fuera. Toda esa rabia que se queda adentro, que intentamos negar o esconder, nos acabará por dentro. Fase de negociación. Es donde fantaseamos con la idea de revertir la situación. Es donde se buscan formas de hacer que lo inevitable no sea posible. Me parece el miedo a la depresión. En esta fase o etapa se siente tristeza, incertidumbre ante el futuro, vacío y un profundo dolor. La realidad es que solo desde este punto podrá volver a reconstruirse. Y por último tenemos la aceptación. Es el último paso del duelo. Nunca es fácil aceptar que lo que se perdió y no vuelve atrás. Tenemos la alternativa de no aceptar, pero una vez llegada aquí nos damos cuenta que si no lo hacemos el precio a pagar sería muy alto. En el caso de los niños, las fases del duelo suelen ser distintas, un duelo mucho más corto. Normalmente el día a día, la escuela, el compartir con amigos hace que el duelo sea mucho más fácil y rápido. Esto depende mucho de la edad del niño, porque entre más grande sea él, más se va a parecer al duelo del adulto. Pero bueno, esto es un tema mucho más grande. Si quieren que le profundicemos más, déjenme saber en los comentarios y con gusto haremos un programa sobre esto en específico. También tenemos que mencionar el duelo patológico o el duelo no resuelto. Se convierte en duelo patológico cuando después de un tiempo la persona sigue teniendo los mismos síntomas. La duración del duelo es variable, lo que significa que puede durar entre meses o años. Cuando perdemos a alguien importante, un trabajo, una relación, etc., sentimos mucha tristeza, rabia, impotencia, miedo y nos duele, y es totalmente normal. Pero cuando estos síntomas acaban apoderándose de la persona de manera en que aparece un fuerte sentimiento de culpa, autorreproche, pueden llevar a la persona a un estado de depresión. En la mayoría de los casos, la intensidad de estos síntomas disminuyen con el tiempo. Solo una minoría desarrolla complicaciones de estos síntomas que afectan su salud mental y física. Lo que distingue el duelo normal del duelo patológico es la fase en que la persona se queda bloqueada, impidiendo que transcurra adecuadamente. Por eso las personas cuando no superan el dolor y no cierran el ciclo, es de vital importancia el poder hablarlo, expresar sobre la pérdida, si sienten ganas de llorar, de gritar, de querer desahogarse, no sentir pena, ni sentir vergüenza ni miedo. Realizar actividades cotidianas que logren mantener tu mente ocupada en algo. Rodearte de familia, de amigos con el que compartir anécdotas que puedan recordar historias juntos. Aprender a vivir con la ausencia, dándole un lugar diferente en tu vida. Puedes buscarle un espacio en tu casa donde puedas ponerle una foto, una flor o algo que de repente represente a la persona que se fue. Más adelante voy a tratar temas de cómo superar el duelo. Vamos a estar comentando las herramientas de cómo afrontar un duelo de la mejor manera. Con esto me despido y no te olvides de suscribirte a mi canal y darle like si te gustó mi video. Nos vemos en un próximo encuentro.